Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Víctor, Sebastián, José, Micael y Pablo y vamos a hablar sobre el derrame de hidrocarburos en mantos acuíferos. Pues este proyecto trata el problema de los derrames de petróleo, dando como caso muestra el derrame de petróleo por parte de la compañía de Pemex en las instalaciones de la refinería de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, en el año 2014. Y para este proyecto tuvimos que investigar el impacto de dichos sucesos y proponer una solución que creemos que es viable y que tenga un ámbito químico. Para esto tuvimos que plantear los puntos más importantes de la situación en cuestión y analizar las opciones posibles. Por esto mismo, determinamos que el petróleo es completamente necesario para el desarrollo humano, esto porque se utiliza no solo para obtener energía mediante la quema de hidrocarburos, sino que también para la manufactura de ciertos materiales como el plástico. Así que, por medio de nuestra investigación, encontramos que la mayor parte de los derrames son debido a la maquinaria empleada para la manipulación de la mezcla en cuestión. No es apta para el proceso debido a que las corporaciones prefieren ahorrar todo el dinero posible y invertir en equipos y no invertir en equipos nuevos para realizar estos procesos, por lo que los anteriores caducan. Por esto mismo es por lo que generalmente ocurren esta clase de incidentes. Para comenzar con la investigación, tuvimos que investigar a los componentes del petróleo, que en su mayor parte son hidrocarburos, los cuales se definen como moléculas compuestas únicamente por hidrógeno y carbono, y determinar con los conocimientos adquiridos en clase sus propiedades químicas junto con las del agua. Esto para determinar el impacto que pueden tener dichos sucesos y qué escala pueden llegar a tener las consecuencias. Y después de haber determinado todo esto, concluimos que de los múltiples componentes que tiene el petróleo, los hidrocarburos pueden tener una amplia variedad de geometría. Sin embargo, estos nunca serán solubles en agua debido a que no pueden formar puentes de hidrógeno y son partículas no polares. Además, se presentan en su mayoría como gases a temperaturas y presiones normales, con algunas excepciones como el benceno debido a su geometría. Por otro lado, el agua es un compuesto polar con estructura geométrica angular y en nuestro planeta se presenta en los tres estados de agregación básicos en condiciones comunes dentro de nuestra atmósfera debido a que sus puntos de fusión y ebullición son en 0 y 100 grados centígrados respectivamente. Y tiene una viscosidad de 0.001 pascales segundos a 25 grados centígrados, lo cual lo hace un compuesto muy poco viscoso que puede disolver a cualquier compuesto que no sea polar o capaz de formar puentes de hidrógeno. Ahora, pasando al marco teórico, pudimos encontrar unos puntos. En mi caso, tuvimos que analizar ciertos compuestos, eh, determinar ciertas propiedades físicas, así como su densidad, viscosidad, solubilidad, entre otros. En mi caso, me tocó analizar los compuestos fenol y cloreteno, mejor conocido como cloruro de vinilo. El primero forma un tipo de enlace covalente polar debido a su composición únicamente por hidrógeno y carbono. Por lo mismo, podemos considerarlo un compuesto polar con una solubilidad baja y una viscosidad ciertamente con valores que se mantienen en el rango de los demás. Asimismo, podemos encontrar fuerzas dipolo-dipolo debido a su geometría, en este caso una octaédrica. El segundo compuesto que tocó analizar sería el cloreteno, que presenta dos enlaces en su fórmula, es covalente polar y uno no polar. Así predecimos que la molécula sería no polar. Sus valores de solubilidad son demasiado bajos, con un valor de 0.3 gramos por cada 100 mililitros de agua. Y su viscosidad presenta valores mucho más altos que los demás. Mediante la observación de su geometría podemos observar un compuesto con dos moléculas, ambas planas triagonales. Esto representaría que sus interacciones moleculares son dipolo inducido. En mi caso, en esta etapa del proyecto, tuve que analizar los compuestos químicos y las propiedades del etanol y el metano, de los cuales el más electronegativo es el etanol, también conocido como alcohol etílico. Es una sustancia polar que tiene fuerzas intermoleculares de dispersión de London, fuerzas de dipolo-dipolo y es capaz de formar puentes de hidrógeno. Es completamente hidrofílica debido a que es polar al igual que el agua y es capaz de formar puentes de hidrógeno. Este se presenta como un líquido a temperaturas y presiones normales, teniendo un valor de viscosidad de 1.25 pascales segundos y su punto de ebullición en 78.5 grados centígrados al nivel del mar. Y por otro lado, el metano es un compuesto que se presenta como gas a presiones y temperaturas normales, tiene una geometría tetraédrica, es no polar y tiene fuerzas intermoleculares de dipolo permanente y de dispersión de London.
No es soluble debido a que no tiene la misma polaridad que el agua ni la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Tiene un punto de ebullición de menos 161.5 grados centígrados y una viscosidad muy baja de 0.0002 pascales segundos, que es menor que la del agua. En mi caso, tuve que determinar las propiedades físicas del acetileno y del propano. El acetileno tiene un enlace covalente polar y está compuesto por 2 moléculas de carbono y 2 de hidrógeno. Al hacer la estructura de Lewis de este compuesto, nos podemos dar cuenta de que la geometría de este compuesto es lineal, por lo que es no polar, y esto hace que sea un dipolo inducido. Este compuesto tiene la propiedad de fuerzas de London, se presenta en gas incoloro por lo general y cuenta con una solubilidad de 1.66 gramos entre mililitro a 20 grados centígrados, una viscosidad de 0.011 pascales por segundo y por último un punto de ebullición de menos 84 grados centígrados. Por otra parte, el propano, que está compuesto por 3 moléculas de carbono y 8 de hidrógeno, y al igual que el otro compuesto, una vez que realizamos la estructura de Lewis, nos dimos cuenta de que este compuesto tiene una estructura tetraédrica, por lo que es no polar, y al igual que el acetileno, este compuesto tiene un dipolo inducido. Este compuesto, por lo general, al igual que el acetileno, lo encontramos en estado gaseoso e incoloro. Es no soluble en el agua ya que cuenta con enlaces no polares, cuenta con la propiedad de fuerzas de London y a diferencia del agua, tiene enlaces polares. Su viscosidad es de 0.2 pascales por segundo y por último su punto de ebullición es de menos 42 grados centígrados. Análisis de resultados. Comenzaremos con la interacción molecular. Los compuestos menos electronegativos son los siguientes: metano, butano, acetileno, propano y benceno. Y los más electronegativos son etanol, propanol, fenol y metanol. Podemos ver que los compuestos menos electronegativos no son o son muy poco solubles en agua, mientras que los más electronegativos son completamente solubles en agua o muy solubles. Y este fenómeno se debe a que le deben el valor de su electronegatividad al átomo de oxígeno que tienen, que a su vez hace que puedan formar puentes de hidrógeno, es decir, pueden disolverse en agua. Luego la solubilidad, un compuesto es soluble cuando este tiene interacciones relacionadas a un puente de hidrógeno o con una interacción tipo ion-dipolo. Los compuestos poco solubles en agua son el fenol, acetileno, cloroeteno, metano y butano. Los compuestos que son bastante o completamente solubles en el agua son metanol, etanol y propanol. La relación que podemos observar entre la viscosidad y el peso molecular es la siguiente. Una molécula con un peso molecular alto en un buen disolvente, en este caso tenemos en el reto uno de los mejores disolventes que existen, que es el agua, hace que la viscosidad aumente. Pasando al punto de ebullición, la relación que pudimos encontrar con la masa molar es que las masas molares podemos observar que no está presente algún tipo de relación. Pongamos como ejemplo el fenol. Tiene una masa molar menor de igual a 94 y su punto de ebullición es de 181.94 grados centígrados. El siguiente compuesto en el orden descendente sería el benceno con una masa polar igual a 78 y un punto de ebullición de 80 grados. El siguiente sería el cloreteno con una masa de 63 y un punto de ebullición de menos 196 grados centígrados. Es así como pudimos observar que no hay patrón en este término. Bueno, y para los métodos de separación de hidrocarburos existen diversos. Para poder separar los hidrocarburos del agua existe el dragado de dispersión, y el método de separación que podría ayudar en la situación problema es el de decantación, ya que este método se basa en la separación de líquidos inmiscibles con diferentes densidades y por último con diferentes propiedades moleculares. Este método consiste en dejar los líquidos en reposo en un embudo de decantación y esperar a que el más denso suba y el menos denso quede abajo, como es el caso del agua y el del aceite. Tomando en cuenta que los hidrocarburos son compuestos orgánicos apolares, no se mezclan con el agua. Esto hace fácil este método. Tomando en cuenta las densidades de algunos de los hidrocarburos del agua, podemos darnos cuenta de lo siguiente. El acetileno con 1.1 kilogramos por metro cúbico y el agua con 997 kilogramos por metro cúbico. Estas son las densidades de algunos de los hidrocarburos que se mezclan comúnmente en los derrames. Otra aparente solución que podemos encontrar en la solución de este problema fue la implementación de imanes para recuperar el petróleo después de un derrame. Esto se debe a que los investigadores del MIT encontraron que las empresas encargadas de recuperar o limpiar este petróleo solo tienen 50% de eficiencia. Es por eso que se establecen
que aunque el petróleo no es magnético, al combinarlo con nanopartículas repelentes al agua, las cuales contienen hierro, los hidrocarburos pueden ser separados del agua, y esta técnica se utiliza como un método de adherencia del petróleo a las partículas ferromagnéticas. Primero recolectarían ese 50% restante de las aguas marinas, que sería con el método de decantación u otros métodos, y luego se utilizaría lo de las partículas nanomagnéticas para así terminar de levantar todo el petróleo que hay en el manto acuífero. Bueno, para concluir, yo la verdad opino que el impacto tanto social como ambiental de este tipo de sucesos es bastante alto y tiene que ser tomado en cuenta y solucionado debido a que las sustancias involucradas en este tipo de sucesos son bastante dañinas para la salud tanto de la flora y fauna de los ecosistemas en los que ocurren este tipo de cosas, como para la salud de la gente que sufre debido a estos sucesos, que no necesariamente tiene que ser alguien cerca del suceso, sino que el impacto se puede propagar por medio de mantos acuíferos y cuerpos de agua, por corrientes acuáticas y ríos, hasta kilómetros y kilómetros de distancia de donde ocurren estos incidentes. Y no es algo que deba de ser para nada tomado a la ligera, ya que hay tantas posibles soluciones de las cuales ya hemos dicho las que creemos son más viables, y además de que no creo que se haya respetado el derecho al agua y a un ambiente limpio de las comunidades aledañas a este tipo de sucesos, lo que esto únicamente hace que este tipo de sucesos deba de ser tratado con más primicia para lograr un ambiente más limpio y un planeta menos contaminado. La contaminación del agua, en mi opinión, sin duda es una problemática que no le damos la relevancia necesaria y es una de las principales problemáticas ambientales que tenemos en México. Como este caso, existen muchos más en nuestro país y es algo que debemos de preocuparnos, ya que el hecho de que los hidrocarburos sean desechados en cuerpos de agua afecta muchísimas cosas, empezando desde la flora y la fauna que residen en estos y las personas que habitan alrededor, ya que muchos de estos compuestos son altamente tóxicos y por sus propiedades químicas hacen que sea muy difícil y costoso poder extraerlos en un 100% del agua. Hablando de otro factor que se ve afectado a esto, es que aparte de contaminar el agua, otro problema que como mencionamos en la entrega 1 en México, la mayoría de plataformas y fábricas encargadas de producir hidrocarburos cuentan con tecnología muy vieja que no ha tenido el mantenimiento necesario y esto hace que sus desechos sean aún mayores de los que deberían de producir. Bueno, una vez realizado nuestro análisis, he llegado a la conclusión y pues, llegamos como equipo que a pesar de que se están llevando diferentes tratados o diferentes medidas, se ve más por los intereses económicos y en realidad no se ve tanto por el bienestar de nuestro ambiente y todos estos mantos acuíferos. México es un país donde el cuidado ambiental pues se deja mucho de lado y esto no solo es una problemática que ocurre aquí, sino que ocurre en todos lados, ocurre bastante frecuentemente y pues nos deja una lección bastante grande por aprender. Necesitamos tomar iniciativa, necesitamos hacer un cambio y pues queda en nosotros buscar esto. Me parece que vivimos en un país tercermundista. Se dice que está en vías de desarrollo, pero desde mi punto de vista esto no existe en realidad. Y se puede apreciar con situaciones como la que estuvimos analizando a lo largo de esta unidad de formación. Cosas como las regulaciones que existen acerca de la limpieza del agua, de su distribución para toda persona como un derecho humano, dejan ver un intento en la comunidad de establecer este patrón donde hay reglas y estatutos. Pero la verdad es que en la mayoría de las ocasiones no se respeta, ni siquiera se toma en cuenta. Ahora, hablando del aspecto social y del ambiental, porque este tipo de usos tienen repercusiones tanto en ese sentido como en el medio ambiente. Que si lo queremos ver más por la parte económica, también nos está dando de lleno. Son inversiones monumentales para poder limpiar estos desastres y de alguna manera no hay un cambio. Creo que mi conclusión sobre este trabajo parte principalmente desde el punto de vista del que tenemos que hacer un cambio. Creo que nuestra generación es la que tiene que encargarse de estos problemas, o si no terminaremos con nuestro mundo. Cueste lo que cueste, así se tiene que hacer esto. Estamos obligados a buscar esta mejora. El cuidado de la naturaleza debe ser de principal importancia, ya que es algo que nos concierne a todos, ya que el agua es un producto limitado que si no se llega a cuidar, podremos terminar con nuestras reservas de agua. Y se tienen que tomar medidas para que cualquier tipo de actividad que produzca este tipo sea seguro para el cuidado ambiental.
Y se tiene que invertir vastas cantidades de dinero, no importa. Se tiene que aceptar que a largo plazo no se tenga que estar invirtiendo en la limpieza y la sanitización de los mantos acuíferos, que al final nos terminan costando más a todos y tenemos que empezar a cambiar y buscar las energías limpias, ya que con estas el impacto ambiental será mucho menor.